Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo soy Sabino, soy tu seguro servidor. En esta ocasión vamos a hablar de un tema para mí muy interesante, con un chico muy famoso, con un equipo de profesionales que tienen un podcast que hablan de temas de intereses varios e intereses todos. En algún momento tocaron el tema del que yo me dedico, que es el asunto de los seguros. Y sí, vamos a hablar de ese tema justamente para que tú estés capacitado en tomar tu decisión de quién, con qué compañía, con qué agente, por qué sí, por qué no. No desde la perspectiva del asesor, sino del invitado, que quiero decir, es la persona más capacitada en hablar de contratos y en hablar de contratos comerciales. César Daniel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Sabino? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo en este podcast. Y pues no sé si soy el más capacitado, seguramente habrá alguno mejor que yo. Siempre hay alguien mejor que uno, pero pues sí, me he dedicado prácticamente al tema comercial, contractual, corporativo desde que empecé como abogado y pues aquí estamos con gusto para platicar del tema de seguros. Abogado de negocios. Abogado de negocios particularmente. Oye, César, no vamos a entrar mucho al tema profundamente del notario. Todos sabemos que si queremos la escritura, pues necesitamos del notario. Es como lo más común, ¿no? Pero muchos no sabemos a qué se dedica el corredor público, el corretario que se presenta en ese sentido. Muy bien. Sí, en redes me hago llamar como el corretario, porque es una contracción de dos palabras, corredor y notario. ¿A qué se debe? Que en 2012 la Secretaría de Economía Federal me habilitó como corredor público y en 2020 pues el gobernador del estado me otorgó el fiat de notario. Entonces, al combinar ambas funciones que coinciden en algunas cuestiones, pero hay una cierta rivalidad ahí entre notarios y corredores que no se quieren mucho, pues yo lo agarré como de un poquito de broma. Empecé a decir... Y lo fusionaste. Lo fusioné como corretario, me convertí en lo que juré destruir, dicen los corredores en tono de broma. Y pegó, la gente así me saluda por la calle, me gustó, ya lo registré como marca. Qué bueno. Por cualquier cuestión que pueda haber por el estilo. Ya está la solicitud en trámite. Y pues bueno, ese es el motivo del por qué me dicen el corretario. Y mucha gente entiende lo que es un notario, qué hace, que te escritura casas, hace testamentos, rectificaciones de actas, te puede ayudar con temas sucesorios, patrimoniales, pero muchas personas no saben lo que es el corredor. Y esa es la parte que a mí me ha gustado mucho, que yo siempre digo que soy corredor antes que notario, porque me ha tocado de alguna manera el abrir brecha, el dar a conocer la figura y no es otra cosa que el corredor público es un auxiliar del comercio, un auxiliar de las empresas y de los comerciantes. Es un abogado que está facultado por la Secretaría de Economía y dotado de fe pública, igual que el notario, pero restringida a temas mercantiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, el corredor es como si fuera un notario en materia de negocios, ¿no? Puedes constituir sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, modificar las actas, certificar contratos. Que también lo puede hacer el notario. Que también lo puede hacer el notario, no es exclusivo del corredor, pero sí hay un alto grado de especialización por parte de los corredores en el tema corporativo, mercantil y de negocios en general, ¿no? Y el tema de seguros pues es materia netamente mercantil. Uno lo ve como un trámite, como una protección personal, pero es un tema estrictamente de negocios. Las aseguradoras son entes mercantiles, ¿no? Y además de la fe pública, digo nada más como dato adicional, el corredor está facultado por ley como perito evaluador de todo tipo de bienes y derechos. Entonces, como corredor puedo evaluar una casa, un vehículo, una marca, negocios en marcha, de hecho, que es la parte en la que yo me he especializado, me gusta más la evaluación de negocios y evaluación de marcas, que ya tuviste aquí a Salvador Padilla, que hablaba un poco de eso. Pues es parte de la cuestión que hacemos como corredores, ¿no? En el entendido de que el corredor surge como un intermediario entre los comerciantes, ¿no? Y al ser intermediario, ver cómo son las transacciones, pues tiene una noción de en cuánto se venden y se compran los productos en las mercancías habitualmente, ¿no? De ahí viene la figura y se modernizó, pues requiriendo que fueran abogados y dotándoles de fe pública. Para dar certeza jurídica. Así es. Oye, yo he entendido el tema del notario un poco como esto, ¿no? Voy a comprarte
un camión de mercancías y quedamos de palabra. Entonces me mandas, dices que me mandas la mercancía, o bueno, voy a voltear. Digo yo que te mando toda la mercancía, no te la envíe, recibo el dinero y nunca te mando la mercancía. Claro que me puedes demandar. Claro. Pero pues no hubo un contrato de por medio. No hubo algo que está dando certeza jurídica a esa operación comercial. Entiendo que ahí entra el tema del corredor público. Claro, una cosa es mandarte una carreta de tomates, por decirlo, y otra cosa es mandar toneladas y toneladas y toneladas de tomates cada tanto tiempo, o el contrato de una construcción. O sea, cualquiera que sea el contrato comercial es tener el respaldo, tener más certeza jurídica de lo que va a suceder. Fíjate que toques un tema muy interesante porque dices, en el tema del notario tengo una concepción, pero el corredor como que se especializa más en esto, en el tema contractual, y te puedo decir, me puedo pasar horas hablando de esto, pero normalmente el notario tiene más mala fama que el corredor. ¿Por qué? Hay más. Porque se percibe como que la notaría es un regalo del gobernador hacia un privilegio que se le da a alguien, una persona que nada más está firmando y tiene a su secretaria que le ayuda. De hecho, una queja recurrente que yo tengo en mi oficina es, pues yo he firmado muchas escrituras y nunca he visto al notario. Sí. ¿No? Y con el corredor no pasa eso. Entonces yo tengo un poco más esa sangre de corredor. Yo, por ejemplo, en mi oficina, cuando actúo como notario y que firman una escritura conmigo, yo procuro estar en el 100% de las firmas, ¿no? Procuro atender personalmente cada uno de los asuntos. Obviamente hay cuestiones que delegas, pero te puedo decir yo con certeza que no hay nada que pase en mi oficina que yo no esté enterado, que no sepa cómo sucedió, ¿no? Y eso viene porque el corredor, de entrada, es un proceso de convertir tu corredor, es mucho más exigente que para ser notario. Los exámenes son mucho más duros. Dependes de la Secretaría de Economía Federal. Y hemos entendido que la función del corredor es principalmente asesorar a las partes. Ese es el auxiliar al comerciante, auxiliar a la empresa. Esa es la función principal. Lo que es la fe pública, que es por lo que acusan a los notarios de cobrar por firmar, lo que es la evaluación, lo que es la mediación y lo que es el arbitraje, que son facultades que tiene el corredor público, son únicamente herramientas para que puedas prestar un servicio más integral a las empresas, ¿no? Entonces, lo principal del corredor es que te va a dar esa asesoría jurídica especializada en materia de negocios. Te puede adicionar certeza, por ejemplo, verificando la identidad de quienes están firmando, pero lo principal no es la fe pública, es la asesoría y ese acompañamiento que te va a dar. Y en ese sentido, como que es más, te lo puedo decir así, quien ha probado los servicios de un corredor público y que viene de que lo atiende un notario, difícilmente vuelve con un notario, salvo que sea estrictamente necesario, ¿no? Entonces, para mí es bien interesante porque... Pues porque tú igual le puedes hacer el testamento, no tiene que regresar al notario. Sí, igual le puedes hacer la como sucesión. Corredor yo no puedo hacer un testamento. Ah, perdón. O sea, como corredor, pero ¿qué puedo eres hacer? Notario. Como notario, sí. Eres, ¿no?, el corretario. Exacto. Ahora, como corredor, ¿qué cosas puede hacer un notario que no puede ser un corredor? Por ejemplo, temas civiles, un testamento, una rectificación de un acta de nacimiento, tramitar un divorcio, el tema de escriturar bienes inmuebles está estrictamente acotado a los notarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, como corredor yo puedo certificar un contrato de fideicomiso siempre y cuando no se le aporten inmuebles, ¿no? O no formalizar esa aportación. Pero el fideicomiso es un contrato mercantil. Entonces, por lo general está más capacitado un corredor para estructurar adecuadamente un fideicomiso que un notario, ¿no? No porque no haya notarios que no lo puedan hacer, sino porque hay notarios que no se especializan en esa área, ¿no? Y en cambio los corredores todos forzosamente... Vamos a decir, no es que no estén facultados. Están facultados. Tal vez no se han metido en esos temas que digan, yo no hago esa chamba. Y hay notarios, por ejemplo, que se especializan más en materia civil, en materia familiar, ¿no? Hay algunos que únicamente o el 90-95% de su chamba es escriturar créditos hipotecarios. Hay otros que son muy doctos, muy hábiles en temas laborales. Tengo, por ejemplo, algún otro que se especializa en cuestiones agrarias, ¿no? A mí me preguntas de derecho agrario, tengo buenas nociones, buenas bases, pero no me puedo jactar de que sea mi especialidad, ¿no? La materia mercantil corporativa
contratos mercantiles, yo, adelante, ahí pregúntame lo que quieras, ¿no? En temas agrarios, por ejemplo, sí, a veces volteo con mis colegas que sé que se especializan en eso. Y, por ejemplo, el licenciado Miguel Amador, que es el presidente del Colegio de Notarios en Culiacán, sí. Él es, pues yo creo que el mejor en materia agraria, ¿no? Está Memo Franco, que él ha sido laboralista de toda la vida. Pues temas laborales que a veces no es que no lo sepas, sino que no estás habituado con cómo se maneja en el día a día por la falta de práctica. Pues me volteo con ellos y les pregunto, oye, ¿cómo ves esto, no? Igual ellos a veces tienen dudas en temas mercantiles, voltean y me preguntan. Es un tema de especialidad y el corredor se especializa en eso, en materia de comercio, y ahí es donde entra el tema de seguros, básicamente. Bueno, lo entraste tú, voy a continuar esa porque justo quería llegar a esa parte. Tú ya, voy a decirlo de esta manera para las personas que nos escuchan, ya están teniendo una asesoría gratis y te lo agradecemos mucho. Puede ser. Para muchos temas de conocimiento de criterio legal, para el tema de los seguros también. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Entonces, corredor, correcto. Los seguros, no quiero entrar en el tema de seguros de daños, sino específicamente de seguros patrimoniales, es decir, donde están aseguradas las personas. ¿Los seguros son buenos, sí o no? No me gusta plantear las cosas en absoluto. Adelante. La respuesta favorita de los abogados es depende. Adelante. Yo creo que no todos los seguros son para todas las personas y va a depender mucho de las necesidades de cada quien y de las circunstancias. No quieres hablar de los seguros de daños. Yo, por ejemplo, te diría un seguro de daños, un seguro de responsabilidad civil en el ámbito empresarial, en el ámbito del comercio, es importantísimo. Te puedo contar muchas anécdotas, ¿no? Nosotros los aseguradores, tenemos póliza de responsabilidad civil, por cierto. Claro, y por ejemplo, un abogado, un contador, tú puedes preguntar a tus amigos abogados, contadores, ingenieros, ¿cuántos tienen una póliza de responsabilidad civil? Contaditos van a ser, ¿no? Los notarios y los corredores, por lo menos estamos obligados por ley a otorgar una fianza para responder por los daños que podamos causar, ¿no? Tenemos una garantía de algún tipo, pero no es un seguro. ¿Qué implica? Que si cometes un daño, tenemos que responder, pero probablemente no tengamos la liquidez para responder por ese daño que sí te la da un seguro y se irían a ejecutarte la fianza, ¿no? Entonces son temas distintos. Claro. Pero en el ámbito empresarial, por ejemplo, me acordé ahorita de alguna vez que me llamó un cliente y me dice, oye, necesito que vengas aquí a una bodega que tenían. Ellos tenían bordadoras, tenían un negocio de bordado y todo esto. Textil. Sí, como de promocionales, cachuchas, camisas, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Y te soy sincero, yo no tenía ni idea de cuánto podía costar una bordadora, ¿no? Entonces me habla, oye, fíjate que estamos haciendo moviendo una bordadora de un domicilio a otro. Contrataron a una empresa de grúas, porque era una bordadora, yo creo que más larga que el ancho de esta sala, ¿no? Y a la hora de platicar me dicen, oye, es que esa bordadora cuesta 6 millones de pesos. Yo, ¿cómo que cuesta 6 millones? Sí, cuesta 6 millones de pesos. Era una cosa industrial que realmente necesitabas una grúa porque no había manera de que la pusieras arriba de una camioneta, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando me llaman fue precisamente porque la empresa de grúas llegan y al quererla colocar se les suelta la bordadora justo afuera de la bodega donde iban a ponerla, ¿no? La bordadora se hace pedazos, obviamente pues que de manera irreparable, ¿no? Mandaron llamar al técnico de la marca de la bordadora y todo eso, y dicen, no, es que esto ya es un daño irreparable, ¿no? Oye, y me afecta no solamente por la herramienta, sino por la productividad que no voy a tener. Así es. Solamente eso es una. Y dos, la compañía de grúas no estaba operada como una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, sino por una persona física con actividad empresarial. Se compromete su patrimonio. Su patrimonio, él tiene que responder con todo su patrimonio por una bordadora que quizá, pero no lo sé, vale lo mismo o más que su casa. Sí, claro. ¿No? Entonces, si él hubiera tenido un seguro por daños a terceros o por responsabilidad civil, pues ese problema lo tendría solucionado. Entonces, pues yo fui a dar fe de lo que había ocurrido, de que se había caído la bordadora, pero ahí te das cuenta de cómo hay situaciones en que en un negocio, que no estamos hablando de una empresa transnacional, es un negocio de grúas que es una empresa chica, mediana, local,
que con un evento, quizá, no lo sé, puede ser una responsabilidad que vaya más allá incluso que el total de sus ventas anuales, ¿no? Digo, sin conocer los números de la empresa, por eso que era una empresa chica. Entonces, eso te lo pudiste haber evitado con una póliza o una protección adecuada. Claro. ¿No? Entonces, ahí vemos una aplicación muy práctica de seguros en el ámbito de los negocios. Y si fuera igual en temas de negocios, pero aplicado a personas, casos que tú conozcas, digo, yo tengo uno para compartir, no bonito, pero al final del día es real. A ver, nada más dame un norte por dónde quieres que me vaya, porque se me ocurren muchos. Un seguro es para respaldar. Un seguro, dicen, incluso en las leyes, transfieres el riesgo. No, nada va a transferir que me caiga un meteorito. No, te ayuda a Lo cubrir que va a hacer es que si me cae o pasa el siniestro, hay dinero que no tengo yo, que lo tiene la aseguradora para cubrirlo. Correcto. Entonces, el principio del seguro es poner dinero frente a catástrofes económicas. Así a lo mejor está muy grande la palabra, pero es el punto. No, y sí lo es. Y lo que hace es darte liquidez en el momento que inmediato lo necesitas, ¿no? Entonces tú ahorita nos pones una situación en la que hubo pérdidas materiales y una persona tiene que seguir trabajando para enfrentar esas pérdidas materiales por no tener el contrato. Pero ¿qué tal si ya no son pérdidas materiales, sino son pérdidas humanas? Esa persona es persona física, ¿sí? Pero pudo haber sido parte de una sociedad. Pudo haber afectado fíjate, eso puede haber sido la división de una empresa, de una sociedad. Y el hacer el error, no quiero decir que hizo mal, el error esté afectando a la sociedad. Pero en este caso son daños. ¿Qué tal si estas son pérdidas humanas? También entra esa protección, ¿no? A ver, es difícil ponerle números a una vida humana, ¿no? Pero a final de cuentas, te puede ser casos menos extremos, ¿no? Un tema de una lesión, una hospitalización, que quiero pensar que esa bordadora hubiera ido pasando a alguien abajo de ella cuando se cayó. Bueno, hay una responsabilidad civil por ese tipo de cuestiones, y el tener una protección adecuada con los seguros te puede permitir, pues, cubrir gastos funerarios en el caso de fallecimiento, indemnizar a los familiares o cubrir los gastos médicos en caso de que sean necesarios. Ese es un ejemplo, ¿no? No sé si por ahí va tiene que ver, claro, tu duda. Ahora, también en temas de vida, ¿no? Está el famoso seguro de hombre clave, que no sé, tengo la sensación, sin tener conocimiento de causa, de que es un producto que es difícil de colocarse. Sí. A mí me parece un producto maravilloso desde la perspectiva de protección patrimonial, porque te puedes poner muy creativo como abogado de empresa, te puedes poner muy creativo en cómo utilizar esos seguros, ¿no? Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tú estás casado y haces un negocio con tu hermano, ¿no? Tienes un hermano, son socios, el negocio les va muy bien, pero pues no tienes muy buena relación, que digamos, con tu cuñada, ¿no? Sí. Pero tienes buena relación, se llevan cordialmente. La esposa de mi hermano. Conviven. Este cuñado es la esposa de mi hermano. Conviven en Navidad, en las cenas de manera muy cordial, pero tú no te ves haciendo negocios con ella. Y no sabe ella tampoco. Y no sabe ella, no está metida en el negocio, quizá es ama de casa y estudió. Tiene otro negocio, tiene otra actividad, es profesionista de alguna otra cosa. Estudió artes y se dedica a no para quitarle crédito, sino no está especializada en este negocio en el que estamos. Tiene otro. Aquí no somos el Chicharito, no. No, a ver, no es un tono despectivo, sino simplemente, a ver, vamos a suponer que tienes una constructora y ella ni es arquitecta, ni es ingeniero civil, es diseñadora gráfica. Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Tienes una empresa agrícola y ella siempre ha sido citadina toda su vida. Le da cosa estar en el campo, le pica los mosquitos y huye. No entiende de los ciclos agrícolas, no le interesa. Es más, deja tú que no entienda nuestra especialidad, no le interesa, ¿no? Hay un problema cuando falta uno de los socios, normalmente, porque la familia que está desde fuera, muchas veces, como han tenido, derivado de la explotación económica de esa empresa, han tenido cierto nivel de vida. Claro. Siempre la mente es, pues es que el negocio da para que uno viva así. Pero a veces se nos olvida que para que ese negocio depende. No tiene que trabajar personas. Que se trabaje y que las personas adecuadas lo estén trabajando. Sí. ¿No? Entonces quizás son tú y tu hermano quienes están cumpliendo esa función.
quizá si falta tu hermano, tú te puedas seguir haciendo cargo. Pero tú no quieres a una viuda que lo único que va a querer es estarte exigiendo como dueño sin contribuir, sin conocer a la operación como lo hacía tu hermano, ¿no? Estoy poniendo un supuesto. Entonces, y es válido el decir, hey, yo me estoy asociando contigo, no con tu esposa, no con mis sobrinos, no con nadie más, contigo. Y el seguro hombre clave, si lo redactas o si lo combinas con la redacción de acuerdos entre socios que sean adecuados para ese fin, te pueden ayudar a llegar a una solución justa. Que ante el fallecimiento de alguno de los socios puedas obtener liquidez para la empresa y que esa liquidez la utilices para compensar a la familia, a los herederos, a la esposa o a los hijos por el hecho de que salgan de la empresa, ¿no? Si le compras las acciones de salida. Le compras las acciones o le compensas de alguna manera. Se puede ser y de manera ordenada. Y ya está documentado además. Documentado, pero de nada sirve, por ejemplo, que yo sea muy buen abogado corporativo, te hagas esos protocolos, esos acuerdos entre socios, pero que de repente la empresa no tenga liquidez para pagarle a la viuda, ¿no? Entonces esa liquidez te la puede dar del seguro. Del seguro. Y muchas veces el planteamiento que hacemos en esa planeación patrimonial en la sucesión de la empresa, lo hacemos utilizando esos recursos como el seguro. Ya, tú me podrás hablar de más bondades, que si la empresa lo deduce, no lo deduce, todo este tipo de cuestiones, pero en un sentido estrictamente patrimonial es una herramienta muy útil para permitir que las empresas continúen a la falta de algunos de sus integrantes. ¿Te ha tocado recomendarlo? Me ha tocado recomendarlo, me ha tocado implementarlo. Hay que ser sinceros, de 10 veces que lo recomiendo, quizá 1 o 2 sean los que acceden. ¿Tienes buen índice de bateo? Sí, pero... Es lo que se maneja en seguros, como cerrar el 10% de la prospección. Sí, nada más que acá hay una complicación adicional. No es nada más el colocar el seguro, sino el colocar toda la estrategia. Toda la ¿no? estrategia que traes. Entonces, el seguro es parte de las herramientas que estás ofreciendo. Así es. Y el problema que tenemos es que no nos gusta hablar de la muerte. No nos gusta hablar de lo que va a suceder cuando no estemos. Y es un tema que vamos postergando y postergando y postergando. Y hasta que tienes un susto es cuando mucha gente agarra el toro por los cuernos, ¿no? Y a veces ya no puedes solucionar. No puedes solucionar porque el seguro o el contrato o el acuerdo es para prevenir situaciones. Así es, ¿no? Entonces, y si la situación ya llegó, no se puede. Si ya me dio un infarto que me tuvo hospitalizado, me tuvieron que intervenir quirúrgicamente y digo, ay no, pues ya me voy a morir, ahora sí quiero el seguro de vida, pues la aseguradora te va a decir, pues señor, temas cardíacos te los voy a excluir, ya no era momento. Déjame, te voy a compartir un caso. Tengo una clienta de cuyo nombre no me acuerdo. Ahí pensé que iba a decir no me quiero acordar. Sí, iba a decir de cuyo nombre no me quiero acordar. Me compró una CVK. Ya que me pidió cotización, le di información, ya que la conocí, me queda claro que ella no debía de haber contratado una CVK. La contrató como viuda. La debía de haber contratado el esposo. Tuvo un accidente y falleció. Pero resulta además que el esposo estaba haciéndose cargo ya por muchos años de una empresa familiar. El papá estaba retirado. Entonces resulta que el fallecimiento de este muchacho afecta a la familia de él directo, o sea, a su esposa y sus hijas. Y resulta que la empresa también le está sufriendo porque ya todo se hacía cargo el muchacho pues el papá tiene que regresar y no es que no sepa, por algo la construyó, pero ya más fuera de foco, más empolvado si tú quieres, y es como ya más concentrado en otras cosas, tener que regresar y volver a impulsarla. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que la muchacha no debía haber contratado una CVK, sino ella debía cobrarla. Ojalá y tampoco la tuviera que haber cobrado, pues, o sea, ni siquiera eso debía haber pasado por fallecimiento. Pero entonces esa empresa, no quiero decir como tal que está en riesgo su continuidad porque no sé los detalles, no sé cómo está haciéndose cargo el señor, pero sí el curso de trabajo que llevaba, pues ya es otro, y los compromisos laborales, de nómina, de pagos, de proveedores y demás, van a seguir. Pero resulta que si ya no estoy vendiendo, no estoy operando, no estoy construyendo, no sé, lo que sea que está haciendo la empresa para generar dinero, los compromisos sí continúan. Y ahí es donde entra el tema de que mucho empresario desacredita un seguro de ese tipo porque es una empresa familiar. Somos mi papá y yo, o somos mi hermano y yo.
y si nos pasa, pues no nos va a pasar mucho. Pues sí pasó. Sí pasa, porque aun cuando sea empresa familiar, aun cuando el papá haya construido y le entienda el negocio quizá mejor que al hijo, número uno, si ya se separó o ya se dio, digamos, la administración de la empresa, es quizá porque ya está cansado, ya no tiene la energía para hacerlo. Quizá tiene la capacidad, hay que ver si tiene el interés. Pero si se separa, siempre ante la falta de una de las personas clave dentro de la empresa, en esa transición hay desorden. Eso no lo puedes evitar. Y el desorden te lleva a una baja en los ingresos, una merma en la capacidad de generación de ingresos, ¿no? Y un seguro precisamente de hombre clave para eso está, para poder sobrevivir esos periodos de transición o de ajuste, de crisis que es momentánea, pero con tener la liquidez necesaria para poder reacomodarte y reiniciar o recuperar la capacidad de generación de dinero que tenía la empresa antes del suceso, ¿no? Y eso no lo vemos, pero es muy importante, porque si tú tienes seguro, digo, no sé cuánto tarde la reclamación de un seguro por fallecimiento. Un mes. Bueno, un mes como quiera lo peloteas. Claro. Pero no es lo mismo esperar un mes o decirle a los proveedores, ¿sabes qué? Aguántame un mes en lo que me acomodo, a que esto se prolongue 3, 6, 8, 9, 10 meses en lo que retoman el hilo de las circunstancias, ¿no? En lo que ya conseguí, ya aprendí el negocio, que no va a pasar en 6 meses, tal vez que en un año, si lo tengo que relevar y no sabía nada al respecto. Sí. No va a pasar en un año, a lo mejor en 2, o a lo mejor... O quizá ya había negocios o operaciones que a veces el empresario, sobre todo el chico mediano, le cuesta delegar. Hay cosas que no las suelta, que únicamente el dueño de negocio es el que sabe cómo está el teje y maneje, y quizá no lo comunicó a tiempo a su socio o a quien pudiera sucederlo en la administración, y en ese ajuste, en lo que van cayendo las piezas del rompecabezas, pues tienes que tener esa liquidez para solventar las cosas de mejor manera. Entonces sí es muy útil. Desafortunadamente no es algo que le interese mucho a la gente, o no le da la importancia que debieran, porque pues sí es pensar en que va a faltar alguno de los miembros importantes de la empresa, ¿no? Y nos cuesta, te digo, el aceptar esa realidad, pero pues entre mejor la aceptemos, más preparados podemos estar. Es que la prevención, aseguras el carro por si te lo roban o si lo chocas, ¿sí? ¿no? Y por las afectaciones que vayas a hacer, y aseguras la casa por las mismas circunstancias, y aseguras al esposo, a la esposa, aseguras al socio precisamente por esas mismas circunstancias, pues. O sea, están los riesgos, y pues, lo que decías del caso de la fábrica, de la máquina, sí, ¿sale? No se previeron y sucedió. Afortunadamente están las personas para seguir chambeando, pues. Pero cuando no, pues son riesgos, son situaciones más catastróficas. Voy a citar al notario Díaz Salazar, y le quiero dar crédito también que lo entrevistó Hilde Avilés en su podcast. Entonces dice el notario que el fallecimiento, la muerte tiene muchas consecuencias, de muchos muy diversas, emocionales, ¿sale? Familiares, patrimoniales, empresariales, ¿sale? Entonces me imagino tú también en esa parte, como notario y como corredor público, tienes en perspectiva esos sucesos para prevenirlos. Claro. Tú no eres vendedor de seguros, pero conoces el tema de que puedes hacer la recomendación. Y hasta ahorita, César, hemos hablado de temas de siniestro. Falleció una persona, ¿sale? Se puede pagar también si pierde las manos, los ojos o los pies. Eso es incapacidad. Pero también en la parte de empresarial se utilizan seguros hombre clave en la parte de planeación financiera hacia el futuro. Te voy a compartir. Sí, claro, tengo unos clientes que contrataron seguro para los socios, que si fallece tienen lana para comprar las acciones a quienes están heredadas o designadas, ¿no? Como beneficiarios. Pero tengo otro cliente que dice, oye, voy a agarrar pero le voy a poner un componente de ahorro. Yo sé, me dice, que cuando recibe el dinero en el futuro es dinero que se acumula y como ingreso, y va a pagar ISR siempre que no le haga nada. Pero si construyo, si compro maquinaria, si compro inventarios y etc., pues no voy a pagar ese ISR porque va a estar utilizado esa lana. Pues entonces, en lugar de comprar ahorita no sé qué, me decía, por la urgencia y no planificar bien la expansión de mi negocio y traigo un buen excedente,
voy a asegurar a mis socios, le voy a poner lana y en 10 años ya sabré en qué la voy a meter porque ya sabré, porque viene ese dinero en camino, pues, ¿no? Sí. Sucesiones, por ejemplo, ¿qué gastos compromete que tú le puedas ver el uso a temas de seguros con ahorro? Mira, incluso te diría, antes de eso, seguros de vida. ¿Cuál es el caso típico? Y aquí ya me salgo no necesariamente en el ámbito empresarial, sino en el ámbito patrimonial netamente, ¿no? Vamos a poner que yo tengo 2, 3 propiedades, tengo una cuenta bancaria por ahí, tengo diversos bienes y que hasta tengo un testamento y dejo todo a mi esposa, en segundo lugar a mis hijos, ¿no? Bueno, para que mi esposa pueda hacerse de esos bienes. Oye, ¿te puedo interrumpir? Sí. Porque te escuché. Creo que sé lo que vas a decir. A ver. ¿Cómo que tengo que hacer un juicio sucesorio si soy beneficiario de un testamento? Sí, y te cuesta lana. Sí, y te cuesta lana. Así es. Para allá vas, ¿verdad? Para allá voy. Para allá voy precisamente. Porque puedes tener el testamento, mi esposa, ella ser la heredera, pero lo que mucha gente no entiende, tiene esa creencia errónea de que el testamento ya te transmite automáticamente la propiedad de los bienes, y no es así. El testamento es únicamente la vía por la que el juez o el notario en los estados donde puedes tramitar la sucesión ante notario, pues el juez o el notario van a saber a quién le tienen que adjudicar los bienes, ¿no? Y mucha gente se ofende, no, ¿cómo? Si ya pagaron el testamento, ya pagaron impuestos al adquirir, ya pagaron impuestos o una escrituración al hacer al escriturar, ¿por qué tienen que hacer un juicio? ¿No? Es muy sencillo, porque podemos cambiar los testamentos cuantas veces queramos, y es prácticamente una necesidad que el juez o el notario a cargo de la sucesión del trámite confirme que el testamento que le están presentando fue el último que se otorgó válidamente, ¿no? Entonces, yo lo he contado en el podcast. A mí me ha tocado hacer 2 testamentos de la misma persona el mismo día, en horas distintas. Llega una pareja, de señores ya en edad más o menos. Personas maduras, ¿no? Entre 55 y 65 años, más o menos. Y van en pareja y dicen, oiga, licenciados, que queremos hacer los testamentos. Dice la señora, mi esposo me va a dejar todo a mí, en segundo lugar a mis hijos, y yo le voy a dejar todo a él, y en segundo lugar a mis hijos. Bueno, redacto los testamentos el día de la firma. Yo notaba muy nervioso incómodo. El señor. Nervioso, así como que callado, como dubitativo. Y ¿todo bien, señor? Sí, no, todo en orden. Quiere que... Mucho calor. No, le digo, ¿quiere que firmemos por separado? O, no, que está aquí mi esposa. Bueno, muy bien, firmaron los dos ahí. Firman y todo. Eso fue como a las 11 de la mañana. Y a las 4. Para la 1 de la tarde me habla. Oiga, licenciado. Me quedaron otras propiedades. Me dice, ¿qué se necesita para corregir un testamento? Ah, caray, ok. Caray, le dije, disculpe, me equivoqué en algo o algún error de nuestra parte. ¿Qué hay que hacer? No. Mire, le voy a decir. Lo que pasa es que yo tengo un hijo fuera de mi matrimonio y mi esposa no sabe. Y ellos tenían varios bienes, ¿no? Entonces, tal casa se la quiero dejar a él. Claro. Pues para no dejarlo desprotegido. Entonces, quiero saber qué tengo que hacer. No, pues no se preocupe, señor. Hacemos otro testamento y listo. Sí, pero no quiero que se entere mi esposa. Aquí es como el secreto de confesión. Yo no le voy a decir a su esposa, no se preocupe. Porque son sus bienes. Porque deja tú, son sus bienes y él estaba haciendo lo correcto. Él estaba protegiendo a uno de sus hijos que estaba fuera del testamento. Incluso le está quitando un dolor de cabeza a la señora, porque si él llegara a fallecer siendo menor de edad el hijo, hay un tema de alimentos por el cual pudieran impugnar el testamento. Yeah. Pero es otra historia, ¿no? Y bueno, pues el señor fue a las 4 o 5 de la tarde a firmar el otro testamento, y yo estoy esperando que llegue la señora después del funeral a mentarme. Porque hay un segundo, una hora después, 2 horas después. Porque unas horas después hubo un testamento posterior. Seguramente ella va a llegar ante el juez, iniciar el juicio sucesorio testamentario con un testamento que ya cree que es el válido. Claro. Y a la hora de que el juez mande avisos va a aparecer otro. Por eso se tiene que hacer juicio. Y quitando de lado temas de si fue otorgado válidamente, si la escritura es falsa o es verdadera, si la persona otorga el testamento con algún tema de alguna incapacidad mental, de demencia senil o alguna situación. Hay cosas que se tienen que
que resolver, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota. Volviendo al tema, se tiene que hacer el juicio sucesorio, no basta el testamento, ¿no? Y el juicio sucesorio implica que contrates a un abogado y el abogado te va a cobrar según un porcentaje de la masa hereditaria, los bienes que tenía la persona que falleció. Tenemos una gran riqueza en bienes, sí, pero no tenemos liquidez. Eso es muy común. A mí me toca muy seguido ver viudas que dicen, oiga, licenciado, pues necesitamos iniciar el juicio sucesorio y le pago cuando venda, ¿no? Pues sí, habrá quienes accedan a pagar, a que le paguen cuando venda. También he conocido tristes historias donde los abogados llevan el juicio sucesorio y concluyen todo y luego, no, siempre no voy a vender, me voy a quedar con la propiedad y no le pagan, ¿no? No hagan eso. Pero independientemente de lo que acuerdes con el abogado, hay gastos que se tienen que cubrir en el proceso, ¿no? O sea, tienes que publicar edictos, sacar copias, las idas de venidas a los juzgados. Entonces, se requieren recursos para hacer esto. Entonces, si tú como parte de tu planeación patrimonial, de tu planeación sucesoria, tienes un seguro de vida que lo tengas específicamente destinado para que tenga esa liquidez tu viuda o tu viudo al momento de tu fallecimiento, te vas a quitar un montón de dolores. Y déjame decirte que es dinero barato. ¿Sí? Déjame, te lo pongo en números. A propósito que luego nos piden números, ahí van, ¿sale? Nosotros en la industria de seguros manejamos un concepto que se llama la póliza del $1,000,000. Yo lo explico así, en lugar de comprar una propiedad que te va a generar costos notariales, escrituras, etc., que no van a ser parte del valor de la propiedad del $1,000,000, contratas una póliza de $1,000,000. Pero por cierto, no la vas a pagar en un millón de dólares, ni tampoco vas a pagar intereses por ese millón si, por ejemplo, fuera un crédito, ¿no? Sí. No tiene todos estos costos financieros, te va a costar menos. Depende de la edad, porque es un seguro de vida. Funciona muy bien para lo que tú dices, oye, para que haya dinero para hacer estas cosas y te costó menos. ¿Cuánto? Bueno, si tienes alrededor de 40 años, te cuesta no más de $400,000. ¿Cómo la quieres pagar? ¿En 6, en 10, en 15 o en 20 años? Si tienes 45 años, cuesta alrededor de los $400,000. Si tienes 50 años, cuesta $450,000. Una cosa así. Pero el chiste es que hay gente que lo conoce, hay gente que lo contrata y hay gente que no le ve el uso de contratar algo así. No tiene que ser por $1,000,000, sino cuánto va a necesitar mi familia para hacer todos estos trámites notariales para la transferencia de dominio. Puede ser una cantidad, $1,000,000. Bueno, contrato el seguro por $1,000,000, lo va a pagar por mucho menos en un periodo determinado. Y por cierto, no hay juicio de la cobranza del seguro de vida, no hay, y por juicio me refiero como parte del trámite normal. Ya te vi la cara de como puede haber juicio por alguna situación controversial, adelante. Sí, no, pero ahí entra el papel del asesor de seguros, ¿no? Sí. Porque hay muchos vendedores de seguros. Vendedores. En los bancos hay vendedores. Es más, en los bancos te enjaretan. Déjame decirte que el vendedor del banco no es asesor de seguros, no tiene una cédula, no está certificado en la comisión. Por eso dije, hay vendedores de seguros y hay asesores de seguros. Hay agentes de seguros. No es lo mismo. Claro. Hay quienes tienen la certificación de agentes de seguros, pero se comportan como vendedores de seguros, ¿no? Sí. Y luego, con todo el respeto para tus colegas. Y es un hecho. Es una cuestión, porque a mí me ha tocado ver las implicaciones prácticas de que no tengas una buena asesoría en el tema de la contratación del seguro, ¿no? El caso más dramático es el del seguro de vida que te dan en los bancos, sobre todo los que te venden de manera vinculada con que abres una tarjeta de crédito y tienes una protección de tanto. ¿Quiénes que te dicen? Hay unas que ni siquiera es en la sucursal, que a veces te hablan por teléfono. Oiga, de tal tarjeta, fíjese que tiene una protección de tantos miles de pesos por caso de fallecimiento, tal. ¿Lo quiere? Y hay gente que se enreda y dice que sí, y ya tiene la póliza contratada. Déjame decirte que yo he contratado esos servicios para vivir el proceso. Oye, no me has enviado el contrato. Oye, no me has enviado la factura. Oye, no me has enviado mi papelería, y los termino cancelando porque yo lo que quiero vivir es el proceso, pues para tener conocimiento de causa, pues. Y es bien peligroso porque, sobre todo en los seguros de vida, también los gastos médicos, ¿no? El negocio de las aseguradoras es un negocio de medir el riesgo, no son almas de la caridad, ¿no? Eso nos queda claro.
están dispuestos a cubrirte un siniestro, pero tienen que prever las probabilidades de que ocurra o de que no ocurra. Entre más factores de riesgo tengas de que suceda algo, más cara va a ser tu póliza. O si tú no les revelaste situaciones que pueden implicar cuestiones de riesgo importantes para la aseguradora, que pudiera haberles hecho decidir no contratar contigo, la aseguradora válida y jurídicamente está facultada para negarte el pago de la suma asegurada, ¿no? No te pago porque me echaste mentiras o porque me ocultaste información. Así es. No es nada más echar mentiras, es no revelaste cierta información. Y a veces, a ver, si cuando uno está sentado con el agente, a mí me ha tocado estar 2, 3 ocasiones con el tema de seguros de vida, de Segubeca, de gastos médicos, que a uno a veces no se le ocurren. A ver, has tenido padecimientos, ahí andas haciendo memoria, ¿no? En tu familia hay antecedentes de tal. Y, oye, mamá, tenemos antecedentes de esto. Entonces, tienes cosas que a veces no se te ocurren, ¿no? Y ahí el buen agente de seguros te dice, a ver, tal cosa, te va ayudando, te va guiando para qué cosas tienes que tener atención, ¿no? Es difícil con la guía. Ahora, cuando pues no te preguntan, pues tú no vas a revelar nada. Y cuando, César, no te dicen el nivel de importancia que va a tener esa declaración de salud. Así es. O sea, yo te hablo de mi chamba, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? César, vas a contratar. Te voy a decir por qué no paga el seguro. No paga porque tú echas mentiras, porque yo echo mentiras o porque me omites información. Yo te quiero dar un contrato sano, te voy a preguntar todo esto y necesito que me des los más detalles que te acuerdes, porque a veces la declaración tuya crees que puede ser más grave de lo que es, o a veces es impreciso. Y yo tengo que saber, o sea, yo lo tengo que saber porque lo tengo que declarar. Te voy a poner un ejemplo. Una muchacha me dice que de niña la hospitalizaron y tuvo cirugía por clavícula. ¿Qué pasó? Pues me caí y me hicieron una radiografía y una resonancia magnética. ¿Y qué más? Pues estuve hospitalizada. ¿Y te hicieron cirugía? No. ¿Y qué pasó? Pues a las 2 horas me dejaron ir. Entonces no te fracturaste. Si hubieras entrado a quirófano, hubieras tenido la cirugía. A lo mejor tuviste una fisura, pero no hubo. Claro, tengo que declarar esa resonancia, esa estancia corta, pero no hubo una fisura, no hubo una fractura. Entonces la declaración de ella, si la pongo como ella me la dijo, le hubiera afectado. No, o a veces a mí me ha tocado que me dicen, oye, pídele una constancia al médico que te atendió para que explique cuál es la historia clínica, qué sucedió, qué procedimiento realizó. Porque a veces uno, como simple mortal, pues los médicos tienen esa facilidad de hablar con sus términos elegantes y que no tienes nada, ¿no? O se te olvida los 5 minutos. Es bien importante ese acompañamiento. Yo por eso siempre, por ahí hay un clip de TikTok que se sacó del podcast, donde yo digo, no compre los seguros en los bancos, no compre los seguros ni en las tiendas departamentales. Los seguros se compran en las aseguradoras y no es en las aseguradoras de que vayas ahí a Seguros Monterrey a tocar la puerta. No, es el agente de seguros, es la extensión, es la ventanilla de venta de la aseguradora. Y hago mucho énfasis en eso. No lo hago por hate, no lo hago por ser, digamos, pesimista con el tema de los seguros, sino porque me ha tocado a mí personalmente ir con las viudas días después del fallecimiento, semanas después del fallecimiento de su esposo, a decirles, ¿qué crees? Fíjate que vengo del banco fulanito de tal y para informarte que no te van a pagar el seguro porque te están rescindiendo la póliza, pues porque tu señor esposo nunca manifestó que era diabético y murió de un coma diabético, ¿no? Tu señor esposo nunca manifestó que ya le habían hecho un bypass por temas del corazón y falleció de un infarto, ¿no? Y dicen, oigan, es que la respuesta normal es, oye, pero es que eso pues nunca se lo preguntaron. Él fue al banco, pidió un crédito, sacó una tarjeta de crédito y el ejecutivo del banco dijo, oiga, es que con la cuenta tiene que contratar este crédito y pues lo dejamos y lo estamos aprovechando. Es parte de los objetivos que le piden al chico del banco. Es parte de los objetivos, pero nunca te preguntaron tu historial clínico, nunca, o sea, ellos llenan los formatos, no los llenas tú, no te guían, no te asesoran cuáles son los riesgos, cuáles son las coberturas. Por ahí un buen amigo mío que contrató uno en una tienda departamental, cuando fueron a reclamarlo decían, tráigame su póliza, es que yo no la tengo, mi papá nunca se la dieron.
No, pues no la puedes tenía reclamar. que haber dado, pero por eso vengo a que me la des. No es que no te la puedo dar hasta que me compruebes que eres comprobar que que eres el heredero, ¿no? Sí, eres beneficiario. Es bien complicado por la falta de información y por no llevar adecuadamente el proceso de contratación de la póliza de seguro. Es un contrato que no es un simple contrato que lo redactas y lo firmas. Tiene todo este proceso de validación, de ponderación de riesgos, de revelar información y a veces de manera detallada. A mí me ha tocado que a pesar de ser el cuestionario de revelar todo, luego me habla mi gente, me dice, fíjate que necesito más datos sobre esta situación. No le quedó claro acá en la aseguradora. Sí. Entonces es un acompañamiento y muchas veces una contratación de seguro no es un tema de un día. Sí, estoy de acuerdo. Porque lo que pones en riesgo es que no te paguen el día que ocurre el siniestro. Y la gran mayoría de las faltas de pagos de los seguros no es porque la aseguradora se quiera pasar de viva. Que puede haber casos, ¿no? Si a veces puede haber alguno que otro caso donde tratan de doblar un poquito la interpretación para excluirse del pago, que si vas a juicio la vas a ganar, pero la gran mayoría de los casos la aseguradora se excluye del pago válidamente porque no tenía la información suficiente para ponderar el riesgo. Fíjate, tengo una clienta que contrató una segubeca. Entonces, ¿cómo estás de salud? ¿Qué estudios? Oye, me hicieron un electrocardiograma hace tanto tiempo. ¿Y por qué? Pues de chequeo. ¿Y por qué? O sea, una cosa es que te hagas pruebas de laboratorio de sangre, de rutina, de manera muy normal, cultural. Y otra cosa es que te hagas electros, ¿no? O sea, me pongo suspicaz como yo hablando de la aseguradora. Bueno, es que cuando nació mi niño me dio depresión, se me levantó la presión, tuve una descompensación de niveles. ¿Y tuviste algún diagnóstico del corazón, de la presión o Nada, me dijo. Pues, ¿qué crees? Hay también diabetes gestacional. Hay una cantidad de padecimientos que son gestacionales, que nace el bebé y se le quitan esos niveles a la mujer, o después de un mes ese tema también hormonal se regula y ya se quita la presión alta. No lo hubiera declarado, me dice. No, al contrario, le digo. Al contrario, porque de hecho te lo tenías que hacer de rutina, estás sana, no tienes patologías. Lo que va a pasar es que nada más te tienes que hacer el estudio, pero vas a tener un contrato sano. Así es. ¿Sale? Eso es lo importante. No, pues no lo hubiera declarado. No, al contrario, sí, mejor declararlo. Y es una responsabilidad muy grande porque tendemos a querernos pasar de vivos y hackear el sistema, ¿no? Oye, mira, sinceramente me cae muy gordo de repente, y yo creo que te pasa a ti también. Oye, no hay una manera más rápida de hacerlo. Hay personas que necesitan hacer algo mal para tener una satisfacción de su trámite, de su proceso o del servicio que se le dan. Se tienen que hacer 10 cosas y vas a tener tu servicio con 100% de satisfacción. No, a mí házmelo con 9, con 8, omite. Y muchas veces ni siquiera la necesitan. Güey, dame las 10 y ya, y vas a salir adelante. No, tienen que hacer algo mal para tener satisfacción, como si una ventaja. A mí, yo nomás metí 7. Es un tema de soberbia, el hecho de sentirse más inteligente que el sistema. No necesitabas. Estas 10 te voy a sacar el trámite, ¿no? En fin. Es más, me ha pasado, no tiene nada que ver con seguros, pero me ha pasado con clientes que dicen, es que voy a hacer esto y esto para que salga más rápido. Y termino sacándolo yo antes que lo que ellos intentaban hacer. Me piden 10 cosas. Por cierto, si falta una cosa, no está completo. No se puede avanzar. Son 10 cosas. Y yo imagino que para el tema tuyo, si la herencia, si el contrato, cualquier cosa es, si el INE no está actualizada, no es que falta, no es el 99% del trámite. No está el documento, todo el expediente para hacer el trámite. Es que en el tema de fe pública, la fe pública radica en eso, en dar certeza de quién está celebrando el contrato, identificar plenamente a las personas que están celebrando un contrato, ¿no? Entonces, si lo que te está faltando es un documento válido de identificación, pues ya empezamos mal. Claro. Ahorita hay muchas herramientas, ¿no? Por ejemplo, la validación biométrica. Me hablaba una notaria amiga mía, no voy a decir quién es por respeto a ella, pero le mando saludos y ella va a saber quién es. ¿Qué sucede? Nosotros como notarios tenemos un dispositivo con un sistema del Colegio Nacional de Notariado, que tú en la plataforma pones los datos de la INE y escaneas la huella digital y te valida
los datos de la INE y si coincide o no y en qué porcentaje coinciden las huellas digitales, ¿no? Entonces, si te coinciden un 95% el lado derecho, el otro en el 100%, dices, bueno, si es la persona, puede ser que haya usado químicos que por algún motivo se le estén modificando las huellas, pero tienes una certeza más o menos razonable de que es la persona. Entonces me hablaba esta notaria, me decía, oye, fíjate que viene una persona y me salen todos los datos bien, pero la coincidencia de las huellas son 0%. Pues es que no es la persona. Es que ella me dice que sí, que me trae aparte del INE, el pasaporte y que no sé qué, y que siempre tiene problemas con las huellas y me jura y me perjura que sí es. Le digo, fulanita, mira, yo no quiero pensar mal de la persona, pero puede haber varias probabilidades. Una es que cuando fue a sacar su credencial de lector, no le hayan capturado adecuadamente sus huellas digitales y es una posibilidad remota, pero digamos la explicación más sencilla que suele ser la correcta, el 99% de los casos, es que te está echando mentiras, están suplantando identidad. Pues es que me dice que sí es que no, ante la tecnología, pues tú sabrás si le crees o no, pero lo más probable es que te esté echando mentiras. Si te está diciendo la verdad, pues que vaya al INE, renueve su credencial y que aclare lo que tenga que aclarar. Pero para eso tenemos estas herramientas, para identificar a la persona, ¿no? Claro. Porque el riesgo que va a ser que tú, por el hecho de creerle de buena fe, estés otorgando una escritura que sea nula, ¿no? Entonces, sí es complicado ese manejo de los requisitos muchas veces. Oye, por ejemplo, ahora en el caso de nosotros, y seguramente si no todos van para allá, te levantamos un contrato con el celular, ¿sale? Entonces, se va a grabar tu cara. La cara se va a cotejar con el INE, con la licencia, con el pasaporte, ¿sale? Vas a firmar y después vas a decir tu nombre. Yo, Sabino Carrillo, estoy firmando en este día este documento. Porque van a sacar un clip de aquí y te van a contratar. Ingato. Bueno, hay que eliminar eso, güey. Hay que hacer algo que no lo había pensado, ¿eh? Y seguramente mucha gente mañosa lo puede hacer. Pues todo está en las redes. Qué bueno que lo dices. Entonces tiene que ser una declaración de que acepta la contratación la persona de lo que está contratando, diciendo su nombre, la fecha, la prueba de vida famosa, etc. Que digas una frase. Ajá. Y oye, pues no me gusta la tecnología. Pues es para comprobar y para evitar fraude de identidad. De hecho, es lo que más seguridad te va a dar esto, pues porque, por cierto, va a evitar que alguna otra persona firme en tu lugar, al menos en el caso de este tipo de dispositivos, porque sucede en tiempo real. Así es. ¿No? Y la muchacha esta, pues no, pues sí es. No es. Tienes una herramienta que te da la tecnología para hacer mejor tu trabajo. Aprovéchala, confía en la tecnología. Por algo le hicieron. Por algo le hicieron y la probabilidad de que falle, puede haber una probabilidad de que falle, pero va a ser mínima. Es más probable que te estén echando mentiras a que esté fallando la tecnología. Eso pues es claro, ¿no? Entonces, volviendo al tema seguros, es una cuestión de riesgo. ¿Qué es más probable que te meta en riesgo? Pues que le creas a la persona, ¿no? Claro. Oye, César, regresando en tema de patrimonio, hay un concepto en la parte de los seguros, de que los seguros son muy eficientes a la hora de transferir y, por cierto, generar riqueza. No sé si lo habías escuchado. No lo había escuchado, pero... Ahí tiene que ver el concepto de lo que te decía de la póliza. La póliza del $1,000,000 es un concepto, puede ser la suma cualquiera, ¿no? Pero yo tengo una cantidad de riqueza líquida, o sea, dinero, no propiedades, que le puedo transferir a mi familia, a mis hijos, a mis beneficiarios, y van a tener esa cantidad y se acabó. Tengo uno, les dejo uno y se acabó. Entonces, los seguros, cuando los contratas para que el beneficiario sea tu familiar directo, dígase tu esposa o tus hijos, aun cuando el hijo que no conoce a tu esposa, como el caso que decías, si legalmente es tu hijo, a la hora de que cobren un seguro de vida que tú les dejaste, no van a pagar impuestos. Sí, porque es la regla general de las sucesiones, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pues porque no es un crecimiento del patrimonio. Estoy cobrando por la pérdida de un familiar. Y además hay exenciones específicamente en ley para ese tipo de cuestiones. O sea, se reconoce el vínculo familiar y se le da prioridad en México. En México. Sí. Bueno, pues resulta que a propósito de esta de la póliza del $1,000,000, puedes dejar una herencia de $1,000,000 que te costó 400, 500, 600 y estás ya muy
muy grande y cuando lo cobra la persona no va a pagar ISR y el trámite tarda un mes y no va a pagar trámite notarial, juicio sucesorio y una cantidad de cosas. Ese era el concepto, quería saber si lo conocías. Y no lo había escuchado como tal, pero a final de cuentas eso sucede en general en cualquier tipo de sucesión, ¿no? Si tú adquieres, por ejemplo, eres el heredero beneficiario de una cuenta bancaria, ¿no? Los fondos que vienen de la cuenta bancaria también van a estar exentos de impuestos sobre la renta. Si heredaste una casa, un edificio, también va a estar exento de impuestos sobre la renta. El tema del ahorro no viene tanto por el mecanismo del seguro, sino porque en el caso de los inmuebles implican otros impuestos adicionales al ISR, como por ejemplo el impuesto sobre adquisición de inmuebles o transmisión patrimonial según el estado en el que te encuentres, que es el impuesto municipal. Ese no lo exentas, ¿no? En algunos estados, como en Sinaloa, es una cuota fija. O sea, no es el 35% de ISR, pero sí es una lana que se... En muchos estados, por ejemplo, es el 2% del valor de la propiedad. En Sinaloa particularmente, cuando es entre ascendientes y descendientes o entre cónyuges, es una cuota fija que andará en los 3,200 pesos más o menos, números actuales, ¿no? Pero el ISR no se paga. Lo que sí se pagan son estos impuestos municipales, gastos de registro público, gastos notariales, pero que son propios de la formalización en escritura pública de esa transmisión de propiedad, no por el hecho de que sea herencia o no, ¿no? Entonces, para mí, el valor de los seguros de vida no radica tanto en eso, porque lo puedes tener en otro tipo de eventos de sucesión, sino en el hecho de la liquidez y la rapidez con la que la puedes tener. Para mí ese es el valor fundamental. Si me dices, oye, en un mes puedes recibir 1 millón, 2 millones de pesos que te van a no solo a ayudarte a resolver todos los demás temas de la sucesión, sino además vuelvo a lo mismo, afrontar el tiempo de ajuste provocado por esa crisis, por esa falta repentina, pues eso es muy valioso. Pues un seguro, yo siempre lo he dicho, que ahí es donde a veces me peleo con los que, no me peleo, pero sí discuto con mis amigos que venden los PPRs. Está muy bien la protección, un seguro de vida está muy bien, pero si yo quiero pensar que la suma asegurada me va a resolver la vida, no va a ser así. Esa suma asegurada únicamente te va a ayudar a tener estabilidad en los momentos más complicados. Y déjame decírtelo, por cierto, fue lo que tú quisiste contratar. Sí. Porque difícilmente una persona nos deja hacer nuestra chamba. ¿Qué es hacer nuestra chamba? Oye, César, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué edad tiene el más chiquito? ¿Estás casado? ¿Trabaja tu esposa? ¿Cuánto gastan? Oye, traes como 20 cafés, no los estás contabilizando. Son como 50,000 pesos al año, por si no te habías dado cuenta. Es un ejemplo, ¿no? O sea, hacer una chamba de consultoría financiera, personal, familiar, real. Y para decir, tú por protección necesitas esta cantidad. No estoy hablando de planeación financiera, no estoy hablando de ahorros, sí, PPR. Entonces la gente remotamente nos deja hacer esa chamba porque, por cierto, voy a decirlo de manera general, ni les interesa saber. Es más, para efectos de que contraten, estorbó. De verdad. Yo hice una herramienta en un Excel que en su momento contraté a un programador y contraté a un diseñador gráfico que hace lo que te digo. Entonces, para mí es decirte, César, tú dices que ganas 1 millón de pesos, te estoy diciendo el caso de un muchacho, ganas 1 millón de pesos y dices que gastas 600,000 pesos con esta herramienta y se te distribuyen de esta manera los gastos. Tú en enero debes de tener 400,000 pesos en la bolsa. ¿Dónde están? No los tengo. Gastas más. Y la he aplicado o la apliqué cuando recién la hice. No, hacía muy larga la consultoría y no contrataban. Entonces la gente contrata un poco lo que quiere y un poco de la manera que quiere por la cantidad que quiere, no nos deja hacer nuestra chamba. Para lo que te alcanza con el ritmo de vida que tienes ahorita, lo que estás dispuesto a ponerle. Porque, por ejemplo, si yo me quiero retirar con 10 millones de dólares en la cuenta bancaria y tengo, vamos a poner, 40 años, me quiero retirar a los 60, muy fácil, te tengo que contratar una póliza que me vaya a pagar esa cantidad a los 60, pero para eso tengo que estar dispuesto a pagar una prima que prácticamente tengo que aportar esos 10 millones en el tiempo que me queda, pero no estoy dispuesto a hacerlo o no
o mi nivel de gasto no estoy dispuesto a comprometer otro tipo de cosas, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. No me acuerdo si lo dijimos fuera, creo que lo dijimos fuera del aire, que una de las cosas que a mí me parece bueno de por ejemplo, los PPRs o los contratos que te obligan, los seguros totales que te obligan a ahorrar, no es tanto el rendimiento financiero, porque puedes obtener mayor rendimiento en otros instrumentos por fuera, ¿no? Hay mejores negocios que contratar una póliza de ahorro. Así es. La verdad. En tema de rendimientos, de crecer tu dinero, hay mejores negocios. En la bolsa, con mayores riesgos algunos. Claro. Ahí también el tema de inversiones tiene que atenderse a las necesidades de cada quien y a los objetivos de cada quien. Eso es tema aparte. Pero algo que por lo que a mí me gusta, y en su momento yo tengo 2 PPRs, ¿no? Okay. Por lo que en su momento lo contraté es porque me forzaban mentalmente a separar el dinero y depositar en un lugar donde lo hago perdedizo. Efectivamente, no gastarte una lana. Deja tú no gastártela, destinarla al ahorro. Porque si uno, es como los que dicen, es mejor rentar que comprar, porque si rentas vas a gastar menos dinero y la diferencia la puedes invertir. No conozco a nadie tan disciplinado como para decir, pago 10,000 pesos de renta y los 5,000 que me sobran los voy a invertir. Se los terminan pisteando el fin de semana. Lo mismo pasa con las inversiones. A veces tiene uno el dinero para invertir, sale una necesidad, sale me lo merezco, Dios proveerá, para eso es el dinero. Sale la cenita, sale un compromiso, sale un viaje que se te atraviesa. Y el tema de prever para el retiro, el tema de ahorrar, el tema de invertir, no es hacerlo con lo que te sobra, es hacerlo conscientemente. Destinar, etiquetar parte de tus recursos a eso. Y las pólizas de seguro te ayudan a ese, digamos, como al enforcement, al obligarte a ejecutar ese plan, ¿no? Para mí es más valiosa esa parte que realmente el rendimiento, ¿no? Porque yo lo veo como que es parte del crecimiento. Realmente, y tú lo puedes ver, cuando uno tiene 25, 30 años, teóricamente es el mejor momento para contratar un seguro para el retiro y estarle metiendo hasta cantidades pequeñitas. Sí. Nadie lo hace porque estás metido en la fiesta, estás metido en otras cosas. Quizá no ganas todavía lo suficiente. Ya en los 40, 30, 40 empiezas a tener hijos, tienes otras obligaciones. Siempre hay en qué gastarse el dinero. Pero el seguro lo que hace es generarte esa disciplina. Y ya que tienes esa disciplina, que estás cubriendo eso, esa disciplina la puedes aplicar en invertir por tu cuenta. Entonces, yo no me casaría porque así te lo venden algunos, ¿no? Como que el PPR te va a asegurar el retiro. No, te va a ser una muy buena ayuda. Es un portafolio. Portafolio es tener muchos instrumentos. Si tienes casas de renta, pues no es un seguro, no es una inversión como casa de bolsa, pero es algo que te está generando un ingreso para tus 60, 65 años, si lo quieres ver así. Porque algunos se quejan, es que el PPR no te permite disponer de los recursos hasta que tengas los 60, 65 años, ¿no? Pues quizás eso necesitas, ¿no? Sí. Que no te dejen tocarlo. Sí, porque no solamente te lo ibas a gastar, sino que ibas a generar deudas más altas de las que estás generando ahorita. Así es. Sí, un estilo de vida del que no te alcanza y sin ahorrar, además, sin tener nada para tu futuro, y todavía vas a tener una necesidad más grande porque ni siquiera ahorrabas, pues tu estilo de vida era más alto y tu deuda era más alta. Exactamente. Entonces, creo que por ahí va la cuestión. Es un tema de disciplina. Lo puedes trasladar al ámbito empresarial con el tema de los seguros de hombres claves, con el tema de seguros de daños. Son herramientas muy útiles los seguros, y la creatividad es infinita porque tú puedes mezclar cuestiones patrimoniales, eres notario, ¿no? Desde cómo planear que la señora tenga dinero para el sucesorio, o en tema empresarial, cómo tener dinero para comprar las acciones a la esposa de mi hermano, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que podemos hacer en ese sentido, y por ahí va, creo, el tema de la importancia de los seguros en el comercio. Oye, César, yo estoy ya muy satisfecho con lo que hemos platicado, pero no te voy a dejar ir todavía. Ande. Y algo que no tiene que ver con un asunto específicamente de seguros, digamos, viene por añadidura, si tú quieres, ¿no? Pensiones, jubilaciones, dinero suficiente para tener un futuro digno.
resulta que los que vendemos seguros ayudamos a esa situación. Hace 50 años, 60 años, 70 años, pensando en Culiacán o pensando en Sinaloa, que es donde estamos, pues no era una ciudad tan desarrollada para tener un nivel de conocimiento, de cultura, de educación suficiente para mucho tipo de instrumentos. Y seguramente en la Ciudad de México tampoco hace 60, 70 años, pues, ¿no? Hace 20. Bueno, pero el punto mío es como, yo lo veo de manera generacional. Mis abuelos no sabían ni que existían estas cosas, no pueden contratarlo. ¿Y qué crees? Están trabajando en Soriana de paqueteros. No es indigno, pero no debían, pues. Nuestros papás ya sabían un poquito de temas, agarraron la modalidad 40, por ejemplo mi papá, y lo apoyamos. Es una chulada. Definitivo, él vive tranquilo con eso, ¿no? Y afortunadamente lo pudimos apoyar en ese momento, pues, porque si no lo apoyamos en ese momento, pues ahorita fuera un apoyo más pesado para nosotros como hermanos. Y ahorita yo lo veo así, César, un montón de gente va a tener que ser paquetero de viejito. Pero vamos. Bueno, yo tengo mis planes de ahorro también y tengo mi manera como planeo no serlo, no que sea indigno, sino planeo no trabajar de viejito. Sí. Pero yo vamos porque estamos en la generación. En esa generación. Sí, va. Entonces vamos a tener, y ahora ya no va a ser por desconocimiento, ya no va a ser por ignorancia, va a ser por decisión. ¿Cómo que por decisión? Yo no quiero trabajar de viejito. Sí, pero tanta información que hay de la ley vieja, de la ley nueva, no vamos a entrar a detalles, de cuánto se van a cobrar en las pensiones, etc. Y la gente sigue, parezco cassette rayado, disco rayado, sigue prefiriendo agarrar una deuda para ir a viajar a Dubái y venir súper endeudado y tener que pagar ese viaje por 3, 4, 5 años. ¿Estoy exagerando? Sí. ¿Y qué crees? Qué bonito viaje. Tienes que trabajar de viejito. Claro. Es que lo dijiste muy bien. Por decisión vamos a tener problemas con nuestro retiro. No vamos a tener con qué tener un retiro digno. Y uno puede decir, es que nadie en su sano juicio va a decidir conscientemente no tener dinero para el retiro. Pero no es que sea una decisión general, sino es un conjunto de microdecisiones. Sí. Que el viajecito, que la comida por quedar bien con alguien, que el no separar y no ir previendo esas cuestiones, no invertir, no contratar una póliza de seguro. Porque si algo tiene nuestra generación a diferencia de la de nuestros papás, es que si nuestros papás, por ejemplo, querían invertir en bolsa, ¿qué necesitaban? Necesitaban capitales más grandes. Sí. Y siempre un intermediario. Hoy en día tú puedes invertir desde 100 pesos, desde tu celular, y tenemos al alcance un montón de instrumentos financieros, pólizas de seguro, que no estaban al alcance de nuestros papás. La diferencia es que tenemos que tomar la decisión de hacer esas cosas, ¿no? Y a veces y te quiero decir algo, o sea, no es la solución para el retiro, no va a ser ni el seguro ni la inversión, sino una combinación, un portafolio mezclado, sí. ¿No? Diversificado. Porque si uno se queda con la idea, con el PPR voy a estar seguro, pues no necesariamente, no recuerdo cuánto me va a dar a mí mi PPR. Supongo que si le pongo aportaciones adicionales será más. Claro. Pero vamos a poner que me va a dar 5 millones de pesos, ¿no? Cuando yo cumpla los 65 años. Bueno, 5 millones de pesos ahorita suena una cantidad interesante, pero en 20 años, ¿para cuánto me van a alcanzar los 5 millones de pesos? Porque también hay que tener cuidado con eso. A veces nos presentan las proyecciones, no, con tanto de interés. No, ahí va un consejo, ¿no? Es dinero actualizado. Es dinero actualizado. Cuando les hagan las proyecciones de un PPR, denla sin el factor inflacionario. Ahí se van a dar cuenta cuánto van a recibir en precios reales de hoy, valores actuales. Que va a ser comparable con la capacidad adquisitiva del dinero el día de hoy. Eso es un tip que yo sí me atrevo a darle a los usuarios. Sí, o sea, esa es la cuestión. Y diversifiquen, no se queden con eso. El tema de los seguros va a ser una protección mínima. De ahí para adelante tienes que resolver de otra cuestión. Con las EUBECAS pasa lo mismo. Yo tengo 2 EUBECAS, una para cada uno de mis hijos. Y si dices, bueno... Oye, un comercial, dijiste que tienes 2 PPRs y tienes 2 EUBECAS. Sí. O sea, tú eres usuario de seguros. Yo soy usuario de seguros. Soy usuario de Seguros Monterrey. Bueno, PPR tengo uno con Seguros Monterrey y tengo otro con GNP. Seguro de gastos médicos también lo tengo en Seguros Monterrey. Dicho sea de paso, he tenido 2 eventos.
ninguno mío, uno de maternidad, del nacimiento de un hijo, y otro un accidente de uno de mis hijos. En los dos me han atendido muy bien. No he tenido ningún problema para que me cubra. No es comercial, por si me quieren patrocinar, pues ahí estamos. No, y o sea, sí, yo la verdad es que alguna vez que platiqué contigo, cuando recién nos conocimos, que sacaste tu tarjeta y te dije, mira, a ver, por un lado, yo soy el cliente ideal para las aseguradoras, o en ese momento lo era, porque yo protección que puedo comprar la compro. Yo siempre digo de broma, no tengo dinero en la bolsa porque me lo gasto en seguros, ¿no? Pues sí, pues tengo que tener un seguro de estos médicos, tengo seguros de vida, tengo otras cuestiones. No tengo la liquidez ahorita, pero yo pensando en tenerla después. Claro. Pero a lo que iba, ese es una plataforma, es un primer escalón que tienes que tener y de ahí ir creciendo. Con las segubecas, por ejemplo, pues una segubeca, que las que tengo contratadas quizá me alcance para pagar pues una universidad privada de un nivel más o menos modesto, pero si me quiero ir a un TEC de Monterrey, pues quizá me alcance para pagar, no sé, la mitad o 3/4 partes de la colegiatura, y eso habrá que sumarle otros gastos. No te soluciona, pero ¿cómo te quita pesos de encima? Déjame decirte una historia muy rápido de eso. A mí me tocó pagarle a un cliente una segubeca, ¿sale? Cuando yo iba entrando, por cierto. Entonces, yo le estaba prospectando, oiga, yo vendo seguros Monterrey. Pues fíjate que mi agente ya no me atiende, necesito cobrar. Pues yo le ayudo. El chiste es que dijo el señor, no nos alcanza para pagar toda la escuela de mi hija, pero sin la segubeca, mi hija se queda en Culiacán y no la mando a Guadalajara. Sí. ¿Sale? Y de hecho, me decía, oye, fíjate que me ofrecen un crédito para la carrera. Pues agárrelo cuando lo necesite, le decía, porque ahorita usted no necesita dinero. Tiene para 3 años de la carrera. A lo mejor se pone a ahorrar ahorita todavía y ya cubre el 4º año. Y si no, agarre el crédito del 4º año o de medio año que no le alcanzó. Pero hasta entonces. Y yo, por ejemplo, yo soy de la postura de, uno no sabe en qué condiciones va a estar el día de mañana, pero mi intención es cobrar la segubeca y hacer lo posible por no utilizarla. Tenerla como... Sí. Como estar apalancado. Así es. Okay. Ya que se quiere echar mano, pues es otra cuestión. Pero ese es el objetivo que deberíamos de tener con cualquier ahorro, con cualquier inversión. Tenerlo ahí y tratar de no utilizarlo. Ese apalancamiento. Para dejarlo como un fondo de emergencia. Básicamente así lo veo yo, como un fondo de emergencia para el caso de que no pueda cubrir o que de plano, oye, pues resulta que hay una oportunidad de irse a estudiar una carrera muy específica a Europa o Estados Unidos porque tiene que ver con la industria aeroespacial. Bueno, pues lo vas a echar manos forzosamente y no te va a alcanzar, ¿no? Pero ya tienes un buen comienzo, ya tienes el camino avanzado. Mientras otros pueden estar apenas viendo cómo arrancar, tú ya te avanzaste 10 kilómetros en esa carrera. Oye, ¿cómo le hubiera ayudado a tu papá? Porque sé que tú estudiaste en el extranjero. Ajá. ¿Cómo le hubiera ayudado a tu papá si hubiera tenido una segubeca? Bueno, le hubiera ayudado muchísimo, ¿no? O a ti mismo, pues. Pues a mí, a los dos, yo creo. La verdad es que yo estudié en el extranjero. Me fui con una beca crédito del Banco de México con un costo muy, muy accesible. En ese entonces prestaban, creo que eran 300,000 pesos, al 25% del costo porcentual promedio, que en ese entonces eran como el 2 o 3% anual. Ok. Nada, era gratis. Sí. Te salía más barato. Ni la inflación. Pagar el crédito. El agarrar tu dinero. Si tienes el dinero completo, te salía más caro pagar el crédito completo que utilizarlo en otra cosa. Ya. Y era 10 años y con un año de gracia después de regresar de los estudios. Entonces estuvo muy bien. Pero había un detalle. El Banco de México te lo transfiere una vez que estás en el país extranjero y que abriste una cuenta bancaria. Llegar allá. Tienes que llegar allá, abrir la cuenta bancaria y entonces te depositan, ¿no? Entonces, pues sí, yo me fui. El Reino Unido en ese entonces tardó ahí como 2 o 3 meses en abrir la cuenta bancaria por temas migratorios y toda esta cuestión. Y esos 2 o 3 meses, pues sí tuve que pedir el subsidio paterno, ¿no? Le hubiera ayudado muchísimo. Beca papá. Y aprendió, porque para mis hermanos más chicos, para los dos, tuvo sus segubecas. Y con esa postura de, en la medida de lo posible, voy a tratar de no utilizarlo. Sí, y dejarlo ahí como colchón para cualquier contingencia. Hasta ahorita le ha salido el plan. Muy bien. Básicamente. César Daniel Pérez, el corretario. ¿Cuáles son tus cuentas en redes sociales?
precisamente esa, El Corretario a secas, en Instagram y TikTok hay varias cuentas falsas, El Corretario 01, El Corretario FX. No les haga caso, es El Corretario a secas. No les voy a... porque resulta que están contactando a gente para decirles que los invito yo a invertir en criptomonedas, en la bolsa, sí, que les vendo seguros. Yo no vendo seguros, a nadie le vendo. Es más, te tienes que certificar como agente de seguros para hacerlo. Yo no lo soy. Te tienes que certificar por la Comisión Nacional Bancaria para asesorar en temas de inversiones. No estoy certificado para eso. Yo invierto según mi leal saber entender para mí. No le voy a decir qué haga. Así que si ven cuentas falsas o que los contacto para eso, no soy yo. Oye, ¿y tu oficina en dónde estás instalado? Estoy en la colonia Jorge Almada, muy cerca de la iglesia de Fátima, en la avenida Juan Banderas, 425 Sur, entre Juan José Ríos y Aguilar Barraza. Perfecto. Hermano, mil gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Sabino. Y espero que haya sido más o menos lo que esperaba. Sí. Mucho y más. Mil gracias. No. Aquí estamos y gracias a ti por la invitación. Bueno, mis redes son todas iguales. Sabino Carrillo C, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube. Cuando abra OnlyFans también va a ser Sabino Carrillo C. No, por favor, no hagas eso. No. Evítanos la pena.